Vamos. ¿Empezamos entonces? Empezamos. Pues vamos para allá. Buenos días, Rafa Rius. Buenos días, Manolo y nuestros amables escuchantes. Pues vamos a darle a lo que hay. Y podríamos empezar con un tema que consideras que es un conflicto ignorado. Etiopía, otro conflicto ignorado. Sí, Pues otro. Ahí la palabra clave es otro. Otro. Porque no es el único. Hay muchos que, debido a múltiples circunstancias, no entran dentro de los presupuestos informativos de los grandes medios. Entonces, pues vamos a intentar remediarlo en lo posible. Sitúanos Etiopía primero geográficamente para que veamos el mapa. Pues Etiopía, que es un país que antiguamente se conocía como Abisinia, sí, sobre todo en Italia lo conocían así, es una nación que actualmente no tiene litoral, que está situada en el África Oriental, en el llamado Cuerno de África, en la salida del Mar Rojo hacia el Océano Índico, pero al que no tiene acceso, como decía. Sí. Tiene 90 millones de habitantes, es el tercer país más poblado de África, tras Nigeria y Egipto, y está rodeado de países bastante conflictivos todos. Limita al norte con Eritrea, que es de la que Eritrea se independizó en el año 93 del siglo pasado, con lo cual a partir de ella, como decía, no tiene salida al mar Etiopía. Y luego, bueno, pues está rodeada, ¿no? Al noreste con Djibouti, al este con Somalia, al sur con Kenia, el país este de los safaris que sale en todos los reportajes, y al oeste con Sudán, en cuya frontera se encuentra el mayor problema de refugiados que huyen del actual conflicto. Entonces, bueno, lo más curioso de Etiopía quizás sea el hecho de que es el único caso entre los países africanos que nunca ha sido colonizado, manteniendo su independencia en el siglo XIX, durante el reparto colonial de África entre distintos países europeos, como sabemos. Excepto quizá por un corto periodo de 5 años, del 36 al 41, que estuvo bajo ocupación italiana durante el gobierno fascista de Mussolini, pero que no pudo consolidar su ocupación. A partir de ahí, bueno, pues como digo, siempre ha sido un país independiente. Además, siempre ha tenido una gran presencia en la política africana, es uno de los miembros fundadores de la antigua Organización para la Unidad Africana, la actual Unión Africana, y durante el gobierno del Negus, que es como allí se llamaba el emperador, sí, durante el gobierno de Haile Selassie, se creó la Organización para la Unidad Africana y participó como miembro importante Etiopía, ¿no? Su capital, quizás lo recordemos, es Addis Abeba, y por diversas razones, que sería muy largo de analizar a fondo, en el último siglo ha sido foco tanto de hambrunas endémicas, ha habido muchísimas muertes por hambre, esas famosas fotos de niños desnutridos, muchas de ellas eran de Etiopía, y a causa de la continua sequía, pero también no menos a causa de los continuos conflictos secesionistas que se han vivido allí, ¿no? Como decía antes, uno de los más graves fue el que motivó la independencia de Eritrea en 1993, y la economía en Etiopía está bajo mínimos. Hay un dato suficientemente esclarecedor. El 90% del presupuesto depende de la ayuda extranjera. O sea, eso nos puede dar una idea de cómo está la cuestión. Por ahí tienen café, tienen algunos minerales, pero vamos, el hecho de que el 90% del presupuesto depende de ayudas. Y luego quizá un dato curioso para los estándares europeos, y para ver también la miseria y la situación económica, solo un 2% de la población tiene acceso a un teléfono móvil. Eso aquí, mejor para ellos, dirían algunos, pero
pero para lo que pasa aquí en España, por ejemplo, es bastante curioso, ¿no? Entonces, bueno, en estos momentos el conflicto es debido a los combates que están habiendo en el oeste con los independentistas de la región oeste, que es la región de Tigray, a causa de lo cual pues, el ritmo de llegada de refugiados de Etiopía a Sudán pues, está creciendo de manera imparable, ¿no? En esta región de Tigray, que está en el oeste de Etiopía, en la parte interior de África, pues la falta de electricidad, de telecomunicaciones, de acceso a combustible, pues sigue obstaculizando muy gravemente la respuesta humanitaria. Es decir, que no solo está mal, sino que ni siquiera ayuda. Después de casi 2 semanas de conflicto, pues cada día es mayor el número de desplazados internos y pues junto a la imposibilidad de trasladar ayuda a la región, hay numerosos impedimentos para poder prestar asistencia, ¿no? Está intentando intervenir, claro, como siempre, pues la ACNUR, ¿no? La Agencia de la ONU para los Refugiados, pero ya ha advertido que se está desarrollando una crisis humanitaria a gran escala debido a esos miles de personas refugiadas que huyen cada día de los combates para buscar seguridad en el este de Sudán, que no es que sea una región precisamente boyante, ¿no? Porque bueno, se está produciendo una afluencia de personas sin precedentes en las 2 últimas décadas, ¿no? Y como digo, en estas 2 últimas décadas no quiere decir que no hubieran refugiados, pero es que lo de ahora se ha desbordado, ¿no? Desde el 10 de noviembre, todo tipo de personas, mujeres, hombres, niñas y niños, están cruzando la frontera a un ritmo de 4.000 por día. Y la capacidad de respuesta humanitaria se ha visto, lógicamente, desbordada, ¿no? En estas últimas semanas, más de 27.000 personas han cruzado ya a Sudán a través de los pasos fronterizos que los comunican con Etiopía. Y como digo, Sudán ya contaba con un considerable número de refugiados, ¿no? Hay 3 o 4 pasos, ¿no? Fronterizos, el de Hamdayet, el de Gedaref, el de Aderafi, y las personas que llegan a ellos, pues huyendo de los combates, pues llegan absolutamente exhaustos después de un largo camino de varios días o de bastantes días caminando con lo poco que han podido transportar, cargando con sus pocas pertenencias. Y aunque, como digo, ACNUR está apoyando al gobierno sudanés, intentando aumentar la asistencia humanitaria en las fronteras, bueno, pues totalmente desbordados. En el paso más importante, que es el de Hamdayet, están suministrando agua potable, porque a todo esto la gente, además de inanición, está muriendo de sed, porque es una zona bastante desértica en la que no hay manera de encontrar agua. Se están construyendo letrinas, se están distribuyendo productos de higiene, pero siguen preocupando mucho las condiciones higiénicas, ya que están llegando cada vez más personas, ¿no? Lógicamente, bueno, aparte de eso, sí que hay un dato positivo, según cuentan los cronistas, según cuenta ACNUR, y es que la gente de la zona está siendo, como suele suceder, por otra parte, en muchos de estos casos, está siendo muy solidario y está permitiendo, a la poca agua potable que tienen, pues está permitiendo el acceso de esta gente y construyendo hasta 1.200 alojamientos temporales, pero claro, no hay suficiente. Distribuyendo artículos de ayuda, entre ellos mantas y colchonetas, proporcionando alimentos, pero bueno, también el Ministerio de Salud de Sudán parece que está apoyando, ha creado 2 clínicas, están realizando exámenes de salud. Recordemos que allí también, aunque no se comente, ha llegado la pandemia y por lo tanto, bueno, pues están haciendo consultas médicas y revisiones y test y demás, ¿no? Porque como es lógico, en estas condiciones es imposible hablar de mascarillas para todos o de distancia de seguridad, ¿no? Es decir, la aglomeración lo hace imposible. Entonces, bueno, pues se siguen intentando reubicar a los miles de personas que van llegando
y bueno, pues están intentando tener acceso y cuando las condiciones de seguridad lo permiten, ¿no? También por si faltaba poco, no solamente son etíopes, sino también eritreos. Hay casi 100.000 personas en Tigray procedentes de Eritrea, que es un país que a partir de la independencia tampoco es que tenga una situación demasiado satisfactoria y que dependen también de la asistencia del ACNUR y de sus socios, ¿no? Bueno, y la posibilidad de que sigan produciéndose nuevos desplazamientos es cada vez más real y más evidente, ¿no? Entonces la situación humanitaria como resultado de todo ello pues se está agravando rápidamente. Porque la preocupación de que lo que ocurriera en la provincia esta de Tigray no se quedara allí, pues se está materializando, ¿no? Solo han pasado unos días o unas semanas desde que el gobierno federal de Etiopía había declarado la guerra contra esta región del norte del país, y los primeros refugiados, pues nada, empezaron ya, es decir, llevan unas semanas, como digo, cruzando la frontera hacia Sudán. Aunque, como es de suponer, pues es muy difícil saber exactamente lo que está ocurriendo en Tigray, porque uno de los primeros, una de las primeras víctimas, como sabemos, en todo este tipo de conflictos es el bloqueo informativo, ¿no? Y bueno, pues hay algunos periodistas que están intentando acercarse, pero como digo, el gobierno de Addis Abeba ha impuesto un fuerte bloqueo, con lo cual ni siquiera sabemos a ciencia cierta lo que sucede, solo lo que nos llega de testimonios de algunas ONG y de ACNUR, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay datos que no se sabe, no a ciencia cierta, pero se calcula que miles de personas han muerto desde que empezó la ofensiva. Hay un dato curioso y es que el primer ministro etíope, el que está enviando todas estas tropas para masacrar a los de la provincia de Tigray, es Abiy Ahmed, que fue Premio Nobel de la Paz en 2019, uniéndose con ello a la larga lista de premios Nobel de la Paz inmerecidos, que sería bastante larga, ¿no? Bueno, según ellos se han hecho ya con el control total de Tigray, pero los guerrilleros de la zona, el Frente Popular de Liberación de Tigray, ya ha dicho que seguirá luchando. Mientras tanto, pues miles y miles de personas se ven forzadas a huir y bueno, pues no parece que la cosa vaya a interrumpirse, ¿no? Sobre todo porque esos shocks continuos se siguen repitiendo, ¿no? Como curiosidad, para acabar con algún dato curioso, porque esto ya digo que es bastante triste, Etiopía y su último emperador del que hablábamos, de la época de la invasión italiana, Haile Selassie, son los orígenes míticos del movimiento jamaicano de los Rastafaris, Sí. que nos sonará porque por la gran influencia que ha tenido en la cultura musical popular a través de la música reggae. Sí. Pues no sé cómo, porque la verdad es que es curioso el sincretismo producido entre dos culturas tan distintas y distantes, ¿no? Separadas por 12.000 kilómetros y pico, desde el este de África hasta el Caribe, pues hay un poco de distancia, pero bueno, sea como fuere, ha llegado allí el movimiento de los Rastafaris, que es un movimiento espiritual en Jamaica, que está influenciada por corrientes de pensamiento pues tanto locales caribeñas de tipo filosófico, espiritual, y sobre todo quizá el núcleo de sus ideas es el panafricanismo, ya lo diré, panafricanismo. Bueno, pues ellos siempre hablan de la vuelta a sus orígenes, a su lugar natal histórico, y bueno, tienen toda una filosofía de ir siempre por un camino recto y verdadero, predican la bondad, la hermandad, y son conocidos popularmente por sus peinados rasta. Recordemos a Bob Marley, el más conocido en Occidente, y
por el uso sacramental del ganja, que es como allí llaman a la marihuana, le llaman ganja. Bueno. De hecho, en algunos lugares de Occidente también se gasta. Yo lo he oído en Marruecos, ¿no? ¿Voulez-vous ganja? Bueno, pues ganja es el uso que le dan ahí a la marihuana y que, como digo, tiene un uso sacramental, ¿no? Es como una especie, así como aquí comulgan con hostias, o sea, con obleas, pues allí parece ser que el sacramento o la comunión de sus creencias rastafaris es la marihuana. Con lo cual van todos colocados y todo el día y bueno, por lo menos así. Hombre, no será tan exagerado. Bueno, estoy exagerando un poco, pero vamos, en cualquier caso, predica la paz porque, como sabemos, y aparte de lo que dicen algunos ignorantes de que la marihuana es el principio de otras drogas más duras y tal, la verdad es que la marihuana, que también era la droga de los hippies, es una droga muy pacífica, ¿no? Te quedas tan tirado que no tienes ganas de... Pacífica del todo. No tiene ganas de bronca. No me ha quedado muy claro las causas del conflicto, que es que la región de Tigray se quiere independizar. Sí, es un movimiento independentista. Eso es. Por eso es el problema, ¿no? Bueno, el problema no, la guerra. El problema es lo que sufren las personas que no tienen nada que ver y que tienen que salir por pies, ¿no? Pero hombre, más que nada, lo más curioso, lo más misterioso es saber dónde este movimiento popular de liberación de Tigray han sacado las armas. Porque claro, sabemos que el negocio de las armas es un negocio bollante, pero claro, hay que pagarlas. ¿Quién lo subvenciona? Porque y aquí no podemos hablar de subvenciones islamistas, puesto que Etiopía es de los pocos países cristianos de la zona. Es decir, es un país donde la religión prácticamente mayoritaria es la cristiana, ¿no? Sí. En cualquier caso, tienen armas, han estado resistiendo. Según el gobierno de Addis Abeba, ya han conquistado la capital, pero ya han dicho que no se van a rendir, con lo cual el conflicto continúa abierto. Y bueno, es uno más de los conflictos independentistas. En la década de los 90 ya se había producido el de Eritrea, que consiguió la independencia, y estos han dicho, bueno, pues a ver si nosotros también lo conseguimos. Y la región de esta que se quiere Tigray, que se quiere independizar, ¿tiene unas riquezas naturales o algo especial? No especialmente. Por lo que Hombre, quiera. Es decir, está la parte del Sudán, quizás es la zona más rica en cuanto a productos naturales, ¿no? Y en cuanto a minerales, hay incluso algo de oro por allí y tal, ¿no? Pero no creo que sean motivos económicos, son más bien motivos nacionalistas, ¿no? De querer independizarse. Y estratégicamente, es decir, geoestratégicamente, tienen mucho interés, ¿no? No tiene. Hombre, lo de Eritrea sí, porque era una salida al Mar Rojo, ¿no? Y con un puerto importante donde había mucho negocio de transporte de mercancías y demás. Pero es que esta zona es la zona interior de Etiopía, la que comunica con Sudán. Y bueno, yo no tengo información exhaustiva al respecto, pero no parece que sea una zona especialmente tentadora desde el punto de vista económico, ¿no? Bueno, pues si no añade usted nada más, pues lo dejamos ahí. No, simplemente otro conflicto más del cual no nos enteramos. O muy poquito, porque algunas informaciones hemos visto, sí, de gente escapando, pero no han entrado en el fondo de la cuestión, del porqué, de la situación, no nos lo han explicado detenidamente. Hombre, el fondo de la cuestión, aparte de los deseos independentistas de esta región, de esta provincia del interior de Etiopía, el conflicto real es el de los miles y miles y miles de personas que están huyendo hacia otro país como Sudán, que está en condiciones absolutamente precarias. De hecho, allí también ha habido guerra y es posible que la siga habiendo. De hecho, se ha dividido en dos, Sudán y Sudán del Sur, y por lo tanto no es una zona especialmente propicia como zona de refugio, ¿no? Sudán sí que, bueno, tiene más posibilidades porque es un país más rico, tiene también, a pesar de que ha tenido algunas hambrunas bastante importantes,
hay una zona por la que lo atraviesa el Nilo Azul, Sí. procedente del lago Victoria, y bueno, hay safaris, en fin, tiene algún otro tipo de economía donde echar mano, ¿no? Pero desde luego no puede soportar, ni mucho menos, la avalancha de tantos miles de refugiados como están llegando desde Etiopía, ¿no? Muy bien, pues lo dejamos aquí. ¿Te Muy parece? bien. Nos vamos a otro lugar. Nos vamos a la France. ¿Cómo se mordaza francesa? No, Bueno, más que en una pregunta, Francia, es un enunciado. O bueno, una pregunta. ¿Cómo se sí, combate? sí, no, pero es que claro, lo de la ley Mordaza francesa lo he puesto por comparar, ¿no? Porque nos creemos que aquí en España somos unos mártires y somos los únicos donde tenemos que sufrir este tipo de leyes. Pero en Francia el gobierno de Macron, que como sabemos no es ningún peligroso izquierdista, No. pues también tiene su ley Mordaza. Allí le llaman Ley de Seguridad Global. Mm, Y bueno, pues que sería el equivalente, ¿no? Es una ley que busca claramente el limitar las libertades públicas. Entre otras, al personal, una ley que contra la libertad de informar y sobre todo contra la libertad de mostrar imágenes sí. como las que hemos podido ver en las últimas semanas. Por ejemplo, si recordamos el desalojo por las fuerzas del orden de los cientos de migrantes acampados en la Plaza de la République, que lo pudimos ver en televisión, cargando contra las precarias tiendecillas de campaña que habían instalado. Bueno, pues todo eso a partir de ahora no se podrá sacar en imágenes. Bueno, También, sí, sí, perdona, yo tengo entendido que Macron ha retirado esa parte. ¿O no? no creo, bueno, según las últimas informaciones que tengo yo, posiblemente, y han introducido algunas reformas, pero la ley fue aprobada, creo que fue el jueves pasado, se aprobó Por esta ley. casi de isofacto, ¿no? Es decir, se aprobó. Sí, Pero no, pero nada de decreto ni nada, no, se aprobó en el Congreso francés, sí, en el cual el partido de Macron tiene mayoría. sí. Y bueno, pues lo sacó con la mayoría gubernamental, casi 400 votos a favor, el partido de Macron, que se llama La République en Marche, la República en Marcha. Mm. Pero bueno, a pesar de eso, la gente en Francia no pasa como aquí. ¿eh? Allí la gente salió a la calle y ha habido graves disturbios tanto en París como en algunas otras ciudades francesas, ¿no? La movilización, el lema era por la defensa de las libertades públicas y en contra de esta ley de seguridad global. Bueno, pues se montó, hay un eje en Francia que ha desplazado un poco a los Campos Elíseos, que era donde se solían montar las broncas, y a la Place de l'Étoile, que es el eje que va de la Place de la République a la Place de Bastille. La gente que ha estado por París un poco sabe que hay como una especie de boulevard que comunica esas dos grandes plazas, ¿no? République y Bastille, en la orilla derecha del Sena, pero hacia el interior. Y bueno, pues allí se plantó la policía utilizando cañones de agua y gases lacrimógenos y bueno, eso contribuyó a aumentar las protestas, porque esa actuación policial no entienden que encima no se pueden grabar imágenes, ¿no? Ha habido también otro caso concreto que ha sido también muy vergonzoso, hasta el propio Macron ha tenido que denunciarlo, que es un vídeo que ha aparecido de la agresión con porrazos y puñetazos durante más de 5 minutos a un productor musical que Sí. casualmente era negro, casualmente, no por nada, porque la policía sabemos que va a lo fácil, ¿no? Por el grave delito de no llevar mascarilla a la puerta de su estudio de grabación, ¿no? Es decir, que no es que estuviera paseando por la calle, ¿no? Estaba a la puerta de su estudio y la policía lo pilló y lo puso a caldo durante más de 5 minutos dándole una paliza que lo dejó maltrecho.
pero resulta que a la puerta de su estudio, como en tantas ocasiones sucede, y sobre todo en Francia, que sabemos que de cuando en cuando hay atentados bastante fuertes, pues había instalado una cámara. Y los policías, bueno, como saben que tienen total impunidad, pues le estuvieron dando durante más de 5 minutos y la cámara grabando. Obviamente esas imágenes pasaron rápidamente a las redes y se ha montado una bronca bastante considerable. Sí, sí. Entonces, bueno, porque además por otra parte era la única prueba que tenía frente a los policías, porque en Francia, igual que en España, la policía tiene, la palabra de los policías tiene siempre preferencia sobre la de un ciudadano de a pie. Entonces, bueno, pues lo acusaron, bueno, estuvo detenido más de 48 horas, lo acusaron de agredirles a los policías, eran 3 policías y él una sola persona, pero a pesar de todo les agredió, les intentó robar la pistola, en fin, una serie de burradas que si no hubiera sido porque los grabaron, los pillaron con el carrito del helado de la grabadora, pues se pudo grabar la paliza, los agentes han sido expedientados, no sabemos cómo acabará la cosa, pero en principio ya lo habían acusado de ultraje, rebelión, de haber querido apoderarse de las armas, en fin. Entonces, esto junto con ha coincidido casualmente con la promulgación en el Parlamento de esta ley Mordaza, ¿no? de seguridad pública. Bueno, y esta ley de seguridad global, a pesar de haber sido aprobada en la Asamblea Nacional, no ha acabado con las manifestaciones, porque según la ley se prevé castigar con penas de hasta 1 año de cárcel y 45.000 euros de multa la difusión de imágenes, fotos o cualquier otro elemento que permita identificar a los policías durante sus operaciones. Bonito eufemismo, eso de las operaciones, parece que fuera un médico en un quirófano. Bueno, pues esas operaciones que son bastante apalizantes, pues no quieren que las graben. Entonces, bueno, pues la cuestión continúa, como digo, aparte de haberse aprobado, el pasado sábado miles de personas se volvieron a manifestar en París y se siguió denunciando los recortes de las libertades y hubieron numerosos incidentes. Los incidentes se produjeron principalmente, como digo, en torno a la plaza de la Bastille, que además es una plaza muy simbólica, porque como sabemos es donde se produjo el asalto a la Bastilla, que dio inicio a la francesa y todo aquello. Bueno, pues según incluso la prensa de derecha, por ejemplo, en Le Figaro, que es un diario claramente de derechas, pues confesó que la policía había disparado botes de gas y eso sí, decía que, como siempre, pues había un grupo de manifestantes vestidos de negro, el color de siempre, ¿no? Los anarquistas tenían que ser, y que, bueno, únicamente se identificaron como antifascistas. Bueno, pues levantaron barricadas y eso sí, tenían bastante apoyo, ¿no? Parece ser que detrás de las manifestaciones había sindicatos, incluso asociaciones de prensa, que eran los principales perjudicados, claro, y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Y por supuesto, les gilets jaunes, los chalecos amarillos, también estaban por allí, no se lo podían perder. Entonces, bueno, pues publicaron una nota conjunta de todas estas organizaciones, acusando que Francia corre el riesgo de integrar la lista de países que violan la libertad de prensa. En fin, la prefectura de París ha prohibido las manifestaciones con la excusa del coronavirus, que es muy socorrida. No quiere decir que no haya que mantener las precauciones y todo esto, pero no tendría por qué impedir con las debidas cautelas las manifestaciones, ¿no? Pero bueno, a pesar de esto, las marchas se han repetido y parece ser que el próximo sábado ya hay algunas convocadas, incluso en otras ciudades como Rennes, Lille, Bordeaux, Montpellier, o sea que... y ahí de momento parece que no ha habido incidentes. Los incidentes se han centrado sobre todo en París. Bien, pues así están las cosas en Francia de calentitas. Y entre tanto aquí, pues bueno,
el Bueno, gobierno de coalición tragando con la ley Mordaza y desde hace mucho. sus sufridos votantes y no votantes, pues mira, en casa que ya empieza a hacer frío, ¿no? Sí. No sé cómo lo ves, pero yo lo veo bastante triste aquí, ¿no? Lo de Francia, uno lo ve con cierta añoranza de que aquí no seamos capaces no de montar lo mismo necesariamente, sino al menos de ir más allá de decir, uy, están tardando demasiado. Uy, no, mira, la ley Mordaza que habían dicho que la iban a retirar junto con otras leyes como las reformas laborales, pues no lo hacen. No pasamos de ahí, de los comentarios y de sentirnos un poco o muy defraudados por este gobierno socialcomunista que dicen ahora, ¿no? Sí, ojalá, que decía aquel. Eh, Bueno, pero en Francia pues nos andan con muchas bromas, es decir, que no, en cuanto tienen que demostrar su no acuerdo con lo que hace el gobierno, su desacuerdo, pues salen a la calle y salen a por todas, ¿no? Y las broncas se montan fáciles. La policía francesa tiene mucha, digamos, fama ya de ser una de las policías más duras y más represivas y más a lo bruto de Europa, no se andan con muchas. bueno, la policía es policía y yo creo Por que no eso está sí dicho todo. pero Pero en Francia lo de la liberté, égalité, fraternité es más que un lema. sí, Es decir, desde la Revolución Francesa hasta ahora, pues lo suelen practicar siempre que tienen ocasión. Y recordemos revoluciones como las de los años 40, las de los años 70 con la Commune de París, y etcétera, ¿no? Es decir, que la gente tiene ese espíritu de rebeldía y de que se respeten sus libertades, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente lamentar que aquí mmm, los largos años de acomodarse tanto en tiempos de Franco como en tiempos de la famosa y falsa democracia, pues nos ha hecho acomodaticios y nos quedamos más en casa que nuestros vecinos de arriba, ¿no? Y bueno, y porque también ha habido muchos votantes que, a pesar de los retrasos continuos y de los continuas tomaduras de pelo, pues siguen considerando positiva su fidelidad a los dos partidos de la coalición, ¿no? Que se consideran todavía de izquierdas, ¿no? Y progresistas y todo esto. Mientras que esas libertades básicas, ¿no? Como la libertad de información, la libertad de manifestación, la libertad de prensa, etcétera, pues parece que no les importan demasiado, ¿no? Aquí estamos a otras cosas, ¿no? bien, pues lo dejamos ahí con esas reflexiones y para pensar. Y nos vamos a la última, en la que están, bueno, al principio se le dio poca importancia, que una cosa anecdótica, bueno, son cuatro piraos, están jubilados, me estoy refiriendo, me imagino que con tu titular te refieres a eso, al rumor de sables oxidados. Sí, bueno, lo de oxidados, pues sabemos que cuando hay follón en los cuarteles se suele decir que hay ruido de sables. Ruido de Bueno, sables. pues para mí esto no pasa de rumor, no llega a ser ruido, y Mm. de sables oxidados porque ya los tienen guardados tanto tiempo que los abueletes estos pues ni siquiera dan mucho miedo. Es decir, que la noticia la conocemos, ¿no? Porque siempre que aparece algo con morbo, pues los medios se pegan por explotarlo hasta el cansancio, ¿no? Sabemos que era una pandilla de militares retirados, que tenían un grupo de WhatsApp y que, bueno, un grupo de WhatsApp que han montado como cualquier grupo de compañeros de trabajo, de familia, de vecinos de escalera, pues bueno, pues a través del cual se comunican sus más hondas inquietudes, ¿no? Bueno, cotilleos y demás, ¿no? Pero ahora últimamente pues han dado el cante. La supuesta noticia es que unas filtraciones, que por cierto algún día tendremos que hablar de cómo funciona el tema de las filtraciones, porque claro, yo las filtraciones de agua sí que sé más o menos lo que son, pero las filtraciones de noticias tienen elementos bastante oscuros, ¿no? Bueno, Eh, siempre hay algún descontento en el grupo, o algún cabreado, o alguno que piensa que aquí se están pasando y se lo pasa a un amiguete.
o alguna inquina personal, o en fin. Cosas de esas, ¿no? Que dice, pues se lo voy a pasar al de la prensa, ¿no? Y a O partir, algún cobro, tampoco es de extrañar. bueno, Pero bueno, en cualquier caso, han permitido acceder a algunos de sus WhatsApp. Y bueno, el más famoso es ese del general Beca, que dice, creo que me quedo corto fusilando a 26 millones de españoles. Bueno, por lo menos recuerdo que son españoles, pero bueno, pues eso, este ex general, el general Beca, además, por si esto fuera poco, otra cosa que a mí ya me preocupa más fue uno de los firmantes de la carta emitida al rey Felipe VI, en la que más de 70 mandos retirados del ejército, 70 abueletes militares, la mayoría de ellos de más de 70 años, pues aseguran que el actual ejecutivo es una amenaza para la cohesión nacional y le han escrito una carta en esos términos al rey que, por cierto, y dicho sea de paso, no ha dicho esta boca es mía, cuando es una carta claramente inconstitucional. Y el jefe del Estado, digo yo, debería velar por el respeto a la Constitución, ¿no? sí, lo que pasa es que hay quien defiende la idea de que si contesta todas las cartas que le dirijan grupos de ciudadanos, aunque estos sean militares, pues estaría entrando al trapo de muchas trifulcas que a lo mejor más vale hacerse el sordo, ¿no? Es decir, que esto no tiene importancia, porque si no, si le contesta o sale públicamente, cosa que no suele hacer la Casa Militar, perdón, la Casa Real para casi nada, es decir, la opacidad de lo suyo, quitando el discurso de Navidad y algunos que le escriben por ahí para inauguraciones y demás, pocas veces hablan de cuestiones y más que tengan que ver con la política. Hay quien defiende que mejor que no lo haga, ¿no? Que le haría más daño el entrar al trapo de estos militares jubilados. Pero en fin, hay otra gente que sí que pide explicaciones y está en... Hombre, pero la carta, Manolo, te recuerdo que no se la hemos escrito ni tú ni yo, ¿eh? Sí, sí, Es decir, sí, que son 60 altos mandos del ejército. sí. Y no es cualquier cosa. Es decir, yo creo que en este caso mi opinión personal es que sí que hubiera merecido una respuesta por dos motivos. Tanto porque sería salir en defensa de una constitución que se supone que defiende y otra porque sería reafirmar de alguna manera la autoridad de una jefatura del Estado que, como sabemos, está bastante desprestigiada últimamente, ¿no? Y además es el jefe de las Fuerzas Armadas. Es el, Sí, sí, sí. Al fin y al cabo, jubilados o no, pero están bajo sus órdenes, teóricamente. ahora tienen, cuando eran militares no tenían libertad de expresión en el sentido político, es decir, todo eso que han dicho si estuvieran en ejercicio no lo podían hacer, tienen limitada esa libertad de expresión y ahora que se han jubilado, pues se ve que han abierto la válvula y han soltado todo lo que en realidad pensaban cuando estaban mandando. En fin, hay quien ha dicho que en el fondo son unos cobardes porque cuando lo podían haber hecho, que tenían mando sobre tropas y capacidad de decisión y todo eso, no tuvieron narices para hacer por conservar el empleo y las prebendas. Y ahora que pueden, pues yo creo que hablan en vacío. De todas maneras, para mí es muy grave, obviamente. Con esto que estoy diciendo, no estoy diciendo que sea una cosa... Hombre, es grave por cuestiones simbólicas y de Sí, otro tipo, sí. pero prácticas, es decir, no hay ninguna posibilidad real de que sus ideas traspasen más allá del apoyo de Vox y poco más, ¿no? Mm. Porque algunos espíritus bien pensantes se han echado las manos a la cabeza y hay, bueno, después de leer eso de que cómo les gustaría fusilar a 26 millones de españoles socialcomunistas, como tú decías, pues bueno, pero que a estas alturas aún se extrañan de que estas personas digan eso, ¿no? Pues Mm. a buenas horas mangas verdes, que decía el clásico, ¿no? Es decir, evidentemente, hay la cuestión de inicio es que las redes constituyen como un inmenso vertedero donde cabe cualquier tipo de basura, ¿no? Mm. Es decir, siempre, eso sí, que
sus propietarios consideren que no perjudica el negocio, porque si no, pues los propietarios de esas redes pues rápidamente cortan el rollo y te cierran el chiringuito y no les cuesta nada, ¿no? Como han hecho tantas veces. Pero en principio, bueno, pues sabemos de sobra que son unos auténticos vertederos donde cada cual puede vertir sus más ocultos deseos y pensamientos, o más frecuentemente insultos, ¿no? Pero bueno, pues yo no sé a quién puede extrañar a estas alturas que un grupo de personas como estos abueletes, con mala leche y malhumorados, pues que añoren tiempos pasados en los cuales obviamente ellos eran más felices, ¿no? Pues bueno, pues es normal. Pero para mí su problema es que en su cortedad, porque me parecen muy cortitos en este tipo de reflexiones, no entienden que esos anhelos son absolutamente irrealizables. O quizá por eso los publican en las redes, ¿no? Pero lo que no entienden es lo que tanto sabemos, ¿no? Y es que los verdaderos amos del cortijo no son ellos, por mucho que conserven las armas, ¿no? Ni siquiera los políticos electos que se sientan en los parlamentos. Es decir, como ya deberían de haber comprobado, ya en el ya muy lejano año 81, ¿no? Tras el esperpento tejeriano del 23F, pues a los dueños del tinglao no les interesan las aventuras totalitarias de ningún tipo, ni con Franco, ni con Vox, ni con nadie, ¿no? Y lo que les interesa, evidentemente, es una democracia como la que tenemos, tan falsa como formal, y que les permita pues, homologarse con el resto del capitalismo mundial. Y así, pues, que les permita también pues, continuar con sus trapicheos y rapiñas con la consiguiente apariencia de legalidad y eso sí, con total impunidad, como hemos estado comentando con esas leyes que, como la reforma laboral o la ley Mordaza, que a pesar de los pesares siguen ahí totalmente vigentes. ¿Por qué? Por los motivos que ellos sabrán o porque podemos intuir a los amos del tinglao, es decir, pues por mucho que les jaleen y les bailen el agua los boxeros estos del franquismo, pues el que ellos llaman en otro de sus WhatsApps el irrepetible, pues, no se volverá a repetir, evidentemente, por la sencilla razón de que eso no les interesa a los que cortan el bacalao. Así de sencillo, ¿no? Entonces, bueno, pues resultan, los abueletes de esto para mí resultan patéticos, porque en los momentos en los que vivimos no puede entender que frente a esa mayoría de sociedad que tenemos, mejor dicho, el tiempo aducido por el teletrabajo, la cibernética, las redes y hasta los juegos de ordenador, la gente está a otras historias, pues sus invocaciones a los tiempos pasados de dictadores asesinos, con su ley, su orden y sus paredones y todas las cosas, pues ya han quedado definitivamente atrás, porque ahora se condena y se mata de maneras mucho más sutiles. ¿No te paréis? Sí, se condena más sutilmente, te refieres a la pobreza, a la miseria, al hambre, al trabajo que no te permite vivir y todo ello. ¿Te refieres a esa condena? Sí, 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 sí. Y Condenas. cuando todo eso no es suficiente, hay leyes ad hoc, que se dice, para otro tipo de condenas ya mucho más penales, ¿no? De talego, que se dice. Sí. Entonces, bueno, pues me parece una ingenuidad el pensar que eso puede volver atrás, porque lamentablemente la sociedad la tenemos como estas personas que cortan el bacalao la querían tener, ¿no? Siempre se puede mejorar y están en ello, pero en principio no, no tienen ninguna intención de cambiarla ni tiene ninguna posibilidad de volver atrás. Y yo creo que, como decía, el esperpento del tejerazo fue suficientemente explícito. Es decir, yo recuerdo que, no sé por qué, no porque tampoco es que sea un brillante analista político, pero en ningún momento me lo creí. A pesar de que Milán del Bosch sacara los tanques a la calle y nos encontráramos por ahí paseando, ¿no? Y hubiera toque de queda y todo el rollo. No me lo creí porque desde el principio tenía claro que desde el principio de eso que llamaban transición, o que otros llaman traición,
pues estaba claro que los intereses de los dueños del capital eran otros, ¿no? Es decir, lo de Franco ya no vendía y Ni, por lo tanto, ni en Europa ni en el resto del mundo. claro. Obviamente para las economías mundiales, un país en Europa con una dictadura no tenía sentido, ¿no? Pues está claro. Hombre, si te lo saben hacer bien, como la dictadura china, por ejemplo, que Bueno, sí que ha descubierto la regla de tres del capitalismo, cómo solucionarla, ¿no? Es decir, control político absoluto y dictatorial y libertad económica también absoluta. Pero eso les ha salido bien en China, de momento, pero aquí no servía con el franquismo, entre otras cosas porque hasta entre ellos están peleados y bueno, y ni siquiera se aclaran. Pero en cualquier caso, vamos, yo no le daría demasiada importancia, más allá de que los medios, como es lógico, lo hayan aprovechado en plan cansino para rellenar su tiempo durante una semana, ¿no? Y lo que cuelgue. sí, llevan ya días dándole marcha. Además, hay parte o gente de ese grupo que se presta a hacer declaraciones y a contar entre hijos de cómo se lo hacían. Y con lo que tú dices es un poco increíble que pensaran que eso iba, o que pensemos que eso iba más allá de un chat en el que mostraban sus más bajos. Hombre, yo me imagino que en su intención estaría que algunos militares con mando en plaza, que se dice, se hicieran eco de sus palabras, ¿no? Bueno, pero ¿qué iban a hacer? Pues Fusilar. chivarse a la señora Margarita Robles a ver si les hace algo de caso. Margarita Robles les ha denunciado ante la Fiscalía por si hay algún tipo de delito. Es a lo más que han llegado y han conseguido pues los 2 días o 3 o 4 ya, no sé, desde el domingo pasado creo que apareció la información primero en El País y después Infolibre como exclusiva la ha ampliado mucho más. Después televisiones, que vende mucho, es muy espectacular, pues han ido dándole vueltas y estirando la goma. Pero ya, dicho lo cual, yo creo que no da más de sí. Como tú Bueno, dices, pero sí, pero hay un delito que se llama el delito de odio, ¿no? sí, Y hay. si ha habido raperos y titiriteros que han pasado por los tribunales, pues yo creo que más claro que este tipo de WhatsApp como delito de odio. Eso es lo que se está diciendo en las redes sociales, ¿no? Si esto lo hubiera dicho un rapero o alguien por el estilo, pues quizás estaría ya enchironado. Pero tú te ves a un general o un teniente coronel o un coronel de 70 y pico años sentado delante de un juez dándole explicaciones por qué dijo que o escribió que había que fusilar a 26 millones de españoles, incluyendo niños y todo eso, bla, bla, bla. Yo no lo veo. Es decir, que al final Hombre, ya me gustaría, yo tampoco lo veo, evidentemente, y que, y que- pero y que menos los condenen y los y encima se pasaran por la cárcel. Obviamente, si hubieran sido unos jovenzuelos que hubieran dicho la mitad de lo que han dicho eso, en otro sentido, como tú has dicho antes, raperos, titiriteros, cosas de esos, ya tenemos los ejemplos de patitas a la cárcel y después ya hablamos. Pero estos señores, pues, por llamarle entre comillas señores, pues tienen la espalda, yo creo que cubierta y quitando la vergüenza personal y de los conocidos y allegados que puedan identificarlos, pues no va más, no creo que va a ir más allá. claro, pero al mismo tiempo que no tiene ninguna posibilidad real de tener un poco más de recorrido, porque esto se acaba aquí y ya está, ellos seguirán con sus historias, volverán a hacerlas, a decirlas, no a hacerlas, porque hacer no van a hacer nada, pero a decirlas iguales o más gordas, pero yo tampoco, a pesar de que he dicho que no le doy más importancia ni veo que tenga más recorrido, no me parece totalmente banal en el sentido de que sirve para explicar no lo que ellos han hecho, sino cómo funcionan las cosas en este estado supuestamente
de libertades del que dicen que gozamos, ¿no? Es decir, porque la Fiscalía General del Estado debería actuar de oficio. Es decir, es una grave ofensa a la Constitución, a la jefatura del Estado y a todo el mundo. El rey, insisto, que para mí debería de haber hecho una declaración institucional al respecto. Tampoco hace falta que dijera nada del otro mundo, pero si sale todas las Navidades a felicitarnos con mentiras como lo de que todos somos iguales ante la ley, pues tampoco hubiera estado mal que hubiera salido ahora para defender la legalidad constitucional frente a alguien que, vuelvo a insistir, que a pesar de que no tengan posibilidades ni mando real, no olvidemos que estamos hablando de la cúpula de gran parte de la cúpula del ejército, no del franquismo, ojo, de los 40 años de supuesta democracia que llevamos. Porque si tienen 70 y tantos, pues los 40 años de democracia se los han pasado en activo. Y por lo tanto, la responsabilidad es más que evidente. Entonces, el hecho de que no se haya hecho nada es bastante, bueno, bastante preocupante desde ese punto de vista únicamente. No ya por la cuestión de las posibilidades reales de llevar nada a la práctica, que como digo, no está el horno actual para ese tipo de bollos, pero sí para, por una vez, que la actuación del gobierno y de la jefatura del Estado fuera ejemplar, ¿no? Bueno, pues Te doy la razón en eso, pienso lo mismo, pero no lo acabo viendo. Esto en Francia no, en Francia, en Alemania, en Gran Bretaña, en cualquier país europeo de nuestro entorno, o en Estados Unidos, esto no se le ocurriría a ningún militar ni grupo de militares, porque, bueno, los echaban del ejército, les quitaban la paga, los condenaban o lo que fuera. hombre, mira, eso es un buen elemento. Ni siquiera se les Se les pasa por la cabeza. cabeza, pero aquí sí les pasa por la cabeza. Dime, ¿qué decía? No, lo de la paga, que estaría muy bien. Es decir, Sí. la condena, primero la denuncia, luego el juicio correspondiente y luego la condena. A perder, porque las pensiones de esos señores deben de ser de vértigo. Entre unas horas y otras cobrarán verdaderas burradas de pensión. No sé lo que cobrarán, si cobrarán más de la máxima, porque tendrán otras compensaciones, medallas, méritos y Sí, demás. sí, sí, pues yo apostaría porque sí. Eso. Entonces, que el castigo para esas burradas, para ver si así se aprendían a morderse un poco la lengua, que el castigo fuera de tipo económico y reflejado en sus pensiones mensuales. O al menos el escarnio de si tienen condecoraciones y demás, o retirarles las graduaciones, que siguen conservando general retirado. Pues a partir de General de división. ahora, a partir de ahora eres un retirado. Y lo de general, como en las películas eran de vaqueros o de lo que es, que degradaban al Sí, soldado de turno, que le arrancaban las le estrellas. arrancaba las sombreras. Pues Pues eso. eso. Por lo menos, si las medallas, que muchas de ellas, como pasaba en el tristemente recordado caso de Billy el Niño, pues comportaban una compensación económica. Por Por lo eso. menos que esa compensación económica se la quitaran. Es lo mínimo, ¿no? Alguna cosa sí que habría que hacer. Ahora que yo no veo al jefe del Estado, al rey, saliendo, porque alguien razonaba y me parecía razonable lo que decía, porque si responde a esta, ¿cuántas cartas más le pueden llegar en ese sentido, e incluso en el contrario, y que se hagan públicas y que tenga que salir porque algo tendrá que decir? Se pasaría mucho tiempo contestando a ciertos improperios de un signo y de otro, podría ser. No, no, pero es que en este caso ya te he dicho que son sus empleados. Él es Sí, el jefe del ejército, el jefe de los 3 ejércitos. claro, algo debía de suceder, pero debía de suceder por vía de reglamento militar. Es decir, el que mande ahora, es decir, vengan ustedes para acá. A partir de ahora usted ya queda degradado, de su sueldo se va a quedar con lo pelado. Claro, pero si ellos, Ocurren así sobre la marcha, que a lo mejor donde más les duele es que le quiten pasta, ¿no? seguramente, pero tenía que ir unido una cosa y la otra, porque ellos han hecho esas declaraciones o han enviado esos WhatsApps en tanto que militares. Sí, sí, sí. Y por lo tanto, la máxima autoridad militar del Estado,
debería de intervenir. Es decir, yo eso lo veo bastante evidente, ¿no? Es decir, su jefe máximo debería de intervenir porque... Pero yo es que aún veo más mm, razonable, desde mi punto de vista, y ahora sí pensándolo, que sea la ministra de Defensa, que es que es el gobierno quien manda, el jefe del Estado, pues es el jefe del Estado, que a estos señores pues se les, de alguna manera, aunque sean retirados, algún tipo de expediente y se les degrade de alguna manera, o aunque sea simbólicamente, y que la cosa no se quede, bueno, ya hemos puesto una denuncia ante la Fiscalía y de aquí a unos días la información se ha olvidado, el tema, hay otro del que hablar y la cosa ha pasado de, bueno, de 5 programas de televisión y estos comentarios como el nuestro y otros parecidos. Y los señores sigan tan contentos y digan ya dame pan y llámame tonto, ¿no? Es decir, No, que, no, está claro. en Porque fin. lo que es evidente es lo que tú decías, es decir, que esto durará un poquito más, una semanita más para sacarle todo el jugo, Mm. pero se olvidará y no se hará absolutamente nada. Es decir, podrán seguir insultando y diciendo burradas con total impunidad, pero en fin. Y otra cosa que refleja Rafa, no solo en las fuerzas, en este caso, en un sector de las fuerzas armadas, no vamos a decir en todas, pero sí también en fuerzas de orden público, Guardia Civil, policía, es decir, qué aprenden en la academia, qué se les enseña, qué tipo de análisis psicológico pasan, qué saben de la Constitución, porque hay un montón de... No hay que olvidar que en la policía nacional se llama ahora, Sí, el, la Policía Nacional. el sindicato mayoritario y más votado es el más a la derecha, el más extremista, extrema derecha, ¿no? El sindicato más apoyado Sí, con... que también han tenido algunos WhatsApps bastante Sí, finos. sí, sí, sí. Y tenían un tipo allí que era un youtuber de estos al que aplaudían y llevaban a la manifestación. Es decir, que hay un sector de los cuerpos, fuerzas de seguridad y también ahora, como sabemos o presumíamos, del ejército, que hay que ver qué aprenden, qué estudian, qué profesores tienen, qué se habla, qué se dice en el recreo, podríamos decir, y en las clases en esas academias y en esos lugares de formación. ¿Qué se les exige? ¿Qué tienen en la cabeza? ¿De dónde Pues lo vienen? podemos imaginar. Es Y decir, sobre todo también qué hacen el señor Marlaska y la señora Robles al respecto. sí, ahí había que... Esa es donde veo yo más responsabilidad, porque al jefe del Estado no lo van a pringar. Pero los ministros sí que tendrían que salir y decir, esto se acabó. La fiscalía, por lo menos, montarles una pirula, avergonzarlos más y llamar, por lo menos que se sentaran a declarar, a ver, ¿esto qué es? Aunque después sabemos que no iba a pasar nada. No iban a ir como Valtónico, como los titiriteros, unos días a Chirona, pero en fin. Bueno, todos sabemos que lo que decíamos, lo que decimos algunas veces, que España es diferente y que esto no es Francia, evidentemente. Aquí las responsabilidades se depuran dejando pasar el tiempo y barriendo toda la mierda bajo la alfombra. Pero bueno, Sí, así sí. está. Nosotros que ya somos más mayores, pues hemos vivido toda esa transición y siempre nos hemos imaginado que el ejército, los cuerpos policías, guardias civiles, pues eran lo que eran, era lo que era la continuidad del franquismo. Ahí seguían sus mandos y sus gentes, que de un día para otro pasaron de ser de un régimen fascista y totalitario a ser demócratas de toda la vida. Eso se puede decir. Hombre, pero Manolo, habrá de reconocer que en 40 años ya los distintos gobiernos, bastante de ellos socialistas, ya podían haber hecho algo desde el punto de vista educativo, por ejemplo, ¿no? En las Sí, academias que tú comentabas, el o en los temario, reglamentos internos, o yo qué sé. sí. ¿Eh? O ver quién entra, de dónde viene, quién es, qué ideas tiene, porque eso se sabe. Pero en fin, se nos acaba el tiempo, Rafa, Muy bien, nos va a pitar el reloj. pues lo dejamos aquí. Pues sale, un abrazo Un abrazo. y salud. Ale, de la radio nos hemos salido, Y del vídeo, del video no.
El vídeo no, aún. Que a esto no le van a hacer nada. No, sí está claro. Aparte del hecho evidente que un militar siempre será un militar y un madero siempre será un madero. Es decir, eso, por muchas leyes que pongan y por muchas academias, pero vamos, algo sí que podían hacerlo, por lo menos intentarlo, ¿no? Sí, es decir, que no se quede solo en las declaraciones de la señora, perdón, Margarita Robles, que ha dicho que lo ha denunciado ante la fiscalía y así con cara de muy enfadada, que esto no puede ser. Que no me digas, Margarita, que tú no sabías el percal que hay y sabes el que hay. Hombre, mucho mejor que nosotros, Sí. porque para algo tiene acceso a toda la información. Y el señor Marlaska también conocerá muy bien quiénes están ahí al mando de la Guardia Civil. No hay más que ver quién son los jefazos aún en muchos cuerpos de estos en la Guardia Civil. Marlaska ha cesado alguno por pasarse incluso para que Marlaska se quite encima por pérdida de confianza, que en su lenguaje es decir, es que lo tuyo es demasiado, te tienes que ir o te quito de en medio, pues... Claro, pero esos son los clásicos chivos expiatorios Hombre, que Fernando pagan por del todos. Cobo y todos estos policías y todas las cloacas y todo eso, al fin y al cabo no son maderitos rasos, No, son... no, están en las cúpulas para hacer lo que hacen de patrulla por el centro de la ciudad. Pues Están donde están. entonces tenemos ahí a muchos ejemplares, pero en fin. Eso no tiene solución, ni me temo que la tendrá en un futuro más o menos lejano. Si no espabilan, no. Es decir, yo entraría un día en la academia y decir, a ver en qué estudian estos chicos, a ver qué saben y a ver de dónde provienen y a ver a qué Y a manifestación. ver qué saben de historia. A ver, háblenme, por ejemplo, sin ir más lejos, de la Segunda República. ¿Qué A piensa ver qué usted? les han enseñado. Hombre, a lo mejor mienten incluso y no ponen lo que piensan, pero en fin. Bien. Bueno, ¿estáis todos bien, Manolo? Sí, de momento que se dice, sí. Vale. Por ¿Ya ahora, tenéis planificadas las navidades de buah, menos de 10 y esas cosas? yo tengo claro que, fíjate, ¿Te vas a ir arriba o qué? que va, yo no voy a mover. Yo soy de los que piensa que en febrero va a haber un pico o a lo mejor le llaman pico o tercera ola. Lo tengo Hombre, claro. después del holgorio navideño y de las rebajas y todo eso. Y de lo que han dicho, es decir, puede visitar a familiares y allegados. Joder, allegados yo puedo tener, guau, pues no, cada uno puede, Podríamos cenar tú y yo juntos y considerarnos allegados. si somos allegados. No, aquí estamos, no somos familia, pero somos allegados. Sí, Nos sí, sí. conocemos Mira, ya ha llegado. Pues así ha llegado para llegado. Eso es una barbaridad, eso es una barbaridad. Pero en fin, puede mucho la economía, no. El poderoso caballero es don dinero. Vale. En fin, nosotros procuraremos cuidarnos lo más posible. Si tenemos que estar juntos para alguna comida, pues guardaremos las máximas medidas de seguridad y obviamente las de otros años, que las familias eran mucho más amplias, no va a ser posible. Hombre, vosotros no llegáis ni a 10, ¿no? La familia estricta. Claro, pero si coges familia de la familia, si nuestras casas siempre se han juntado por Navidad 20 o 30 personas. 30 no, pero 20 sí, porque están los hermanos de los primos, los Los otros, cuñados, los suegros, los consuegros. todo eso pues, junta más de 10. Pero 10 son peligrosos, es peligroso ya todo lo que no sea, ¿cómo llaman? Convivencia sobre el mismo techo, ¿cómo se llama? Grupo, no me sale ahora la palabra. Grupo Sí, no, conviviente o que están siempre juntos, todo lo que sea, aunque sea juntar a parte de la familia, que también están bien, pero pueden ser asintomáticas. Y pues tú no sí. lo sabes. En fin, Pues nada, esperemos que vaya todo bien. lo vamos a intentar, a cuidarse. Bueno, Manolo, Vale, pues nada, un abrazo. igualmente. Hasta luego.